Hola, bonjour. Hoy vas a conocer todas las expresiones, las palabras para poder llevar a cabo una transacción, un cobro, pago. Entonces vamos a ver ahora en idioma francés cómo son las frases, cómo son las palabras claves para que podrás entender de lo que vamos a hablar. Mira, primero aquí en la pizarra estás viendo las preguntas. Combien ça coûte? Combien ça coûte? O c'est combien? C'est combien? Como ves, en estas dos frases hay una palabra clave que se repita. ¿Cuál es? Perfecto, es combien, combien. Repite conmigo, combien, combien. Muy bien, obviamente es la pregunta ¿cuánto? ¿No es cierto? ¿Cuánto? Combien ça coûte? ¿Cuánto eso cuesta? Eso está a cuánto. Combien. Atención, en idioma francés nunca podemos traducir palabra por palabra. Yo te lo digo para que tengas idea cuál es la diferencia, porque en este caso se usa esta frase y en otra. Mira, por ejemplo, esta primera, combien ça coûte, es una frase mucho más general que queda bien en cada contexto. C'est combien es un poco más relajada, podríamos decir. Entonces, para entender esta frase, vamos a entender la palabra combien, combien, entonces ya nos dijimos il y después tenemos que entender c'est y ça. Yo te puedo decir que de verdad es lo mismo, es eso. Obviamente la primera forma está en azul, se usa muchas más veces. Ce es un sujeto de nuestra frase. Ce. Entonces aquí justamente tienes se. Se. Como ves, no es la misma versión porque apareció un apóstrofo, pero te puedo decir que si hay dos vocales, así tenemos que poner apóstrofo para pronunciar de manera mucho más fluida. Pero de verdad es lo mismo, es este sujeto. A veces podemos tener justamente sa, ¿no es cierto? Sa, que existe un poco en expresiones fijas, podemos decir, un poco en otro contexto. Pero por eso al principio está muy importante aprender las frases claves. Entonces, combien ça coûte? Combien ça coûte? Repita conmigo. Combien ça coûte? Et c'est combien? C'est combien. Muy bien. Aquí estás preguntando ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta todo eso? Muy bien. Podemos tener también otra pregunta que es ¿quel est le prix? ¿Quel est le prix? Vas a conocer que es una pregunta de verdad clave. ¿Por qué? Porque tiene una estructura que es muy básica, pero muy importante en idioma francés. Y después vas a ver que siempre la podés preguntar en cualquier contexto. ¿Quel est? Mira que es el mismo verbo que aquí. C'est, eso es. Entonces, ¿quel est le prix? ¿Cuál es el precio? Le prix. ¿Quel est le prix? Eso vas a escuchar todo el tiempo. Pardon, pardon. ¿Quel est le prix? Ah, ¿combien ça coûte? C'est combien? Bueno, entonces esta estructura, ¿cuál es? Y el nombre con artículo definido vas a conocer y siempre repetir. Aquí también vos si preguntas o tu cliente te pregunta, se puede poner otro nombre y preguntar. Por ejemplo, ¿quel est le prix? O puedo preguntar, ¿cuáles son formas del pago? ¿Quelles sont les méthodes de paiement? ¿Sí? Eso vas a ver al final de esta clase. Aquí vamos a tener también dos argumentos, podemos decir. Siempre alguien va a decir cher, cher, cher. Entonces, caro. Y
opósito, entonces antónimo, es bon marché. Como ves, los franceses en su idioma no tienen la palabra barato. Es de verdad como bueno, en buen mercado, en buen negociado. De verdad, eso no se traduce, pero significa barato. Bon marché. Y aquí puedes usar la estructura que viste aquí. Entonces, c'est, muy bien, c'est cher o c'est bon marché. Por ejemplo, el cliente te pregunta, combien ça coûte? Y vos vas a decir, bueno, coûte, ça coûte, y vas a decir el número. Por ejemplo, 10, 10 pesos, ¿sí? Por ejemplo, 10 pesos. Y el cliente va a decir entonces, c'est cher. Sí, eso está caro. C'est cher. Et toi, tu vas dire. Lo que vos vas a decir. Ce n'est pas du tout cher. Mira, ya tienes una frase clave. Entonces, en una negación. Ce n'est pas es lo mismo que c'est, solo negando. Porque en idioma francés vas a tener la negación compuesta de dos palabras. Una antes del verbo y segunda, más importante, después el verbo. Ce n'est pas, y eso es una expresión que, bueno, la tienes que memorizar de esta manera juntos, du tout cher. No, pero nada de nada caro. Ce n'est pas du tout cher. Ce n'est pas du tout cher. O el cliente te va a responder, c'est beaucoup trop cher. No, 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 eso es demasiado, pero de verdad demasiado caro, ¿no? Los clientes van a hablar entre ellos. Entonces van a decir, c'est beaucoup trop cher. C'est trop beaucoup cher. Y vos, obviamente, puedes responder en la negación. Puedes hacer una broma y decir, c'est beaucoup trop bon marché. ¿N'est-ce pas? C'est beaucoup trop bon marché. Cada vez repita conmigo la pronunciación. O puedes responder también, ce n'est pas du tout cher. O puedes decir, c'est simplemente, c'est bon marché. Lo que vimos. Bueno, aquí tienes contraste, c'est bon marché, c'est cher. ¿Ok? Vamos a repetir entonces la pronunciación. Ce n'est pas du tout cher. Muy bien. Y c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Acuérdate que los diptongos en idioma francés puedes pronunciar de forma establecida, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, mira, tienes EAU, pero en francés siempre, pero siempre, eso vamos a pronunciar como O, ¿ok? O, bo, y aquí tienes OU, siempre es U, bo, ku. Repita conmigo. Repitiendo conmigo y mirando cómo está escrito, vas a memorizar mucho más fácilmente, ¿no es cierto? Asociando, porque si vas a pasar de las reglas, vas a confundirte mucho y de verdad vas a estar bastante frustrado. Por eso está bueno ver ejemplos, repetir conmigo y así asociar y memorizar todo. Entonces, podemos escuchar también moins cher. Moins cher, lo que está en dibujo, moins cher. Entonces, menos caro. Mira, si hay unas ofertas o descuentos, moins cher, menos caro. Muy bien. Aquí vos podés usar unos argumentos de venta. Por ejemplo, c'est un produit excellent. ¿Sí? Vas a decir esta estructura, la clave c'est. Vas a poner un produit, es una respuesta base, entonces un producto excelente. Un produit excellent. Excellent. ¿Sí? Obviamente puedes reemplazar este artículo con nombre por
otra palabra de verdad que estás vendiendo. Por ejemplo, imaginamos que estás vendiendo una bolsa, entonces vas a decir un sac. Ah, c'était un sac excellent. Muy bien, c'était un sac excellent. Y obviamente adjetivo antes o después el nombre. La mayoría va después. Puedes también usar otra frase. Por ejemplo, je peux vous proposer quelque chose de moins cher. Muy bien. Entonces empiezas por los verbos. Je peux, entonces yo puedo. A usted, vous, je peux vous proponer algo, quelque chose de moins, ya conocimos, moins cher, menos caro. ¿Ok? Entonces, je peux vous proposer quelque chose de moins cher. Muy bien. El cliente también te puede preguntar directamente. Por ejemplo, ¿avez-vous quelque chose de moins cher? Sí, ya conocimos. Quelque chose de moins cher, algo menos caro. Aquí es la pregunta. ¿Usted tiene? ¿Avez-vous? ¿Avez-vous? Si lees al reverso, simplemente tienes de verdad vous, usted, avez, usted tiene. Quelque chose de moins cher. ¿Y qué vamos a responder como vendedores excelentes? Obviamente vamos a decir oui, j'ai, y aquí vas a decir tu producto, ¿no es cierto? Con adjetivo, describiendo el color. O puedes responder también je peux, yo puedo, lo que vimos justo antes, ¿no es cierto? Je peux vous proposer, je peux, yo puedo, je peux vous offrir. Ya nos decimos vous a usted y offrir, ofrecer. Sí, podemos obviamente reemplazar también por proposer que conocimos en diaporama de antes. Je peux vous offrir, je peux vous proposer, un produit, ¿sí? Un producto que estás vendiendo. Excelente. Después, justamente el cliente nos va a preguntar quelle méthode de paiement vous acceptez. Ajá, quizá el cliente va a preguntar, quizá no, pero aquí vas a tener ya respuesta. Llegamos a eso. ¿Te acuerdas? En la primera diaporama yo te dije, ¿quel est le prix? ¿Quel est le prix? Que la misma pregunta vos pudiste usar, ¿quelles sont les méthodes de paiement? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son formas de pago? Aquí tenemos en singular, entonces un poco cambiado porque yo pregunto, ¿cuál método de pago? ¿Quelle méthode de paiement? ¿Quelle méthode de paiement vous, usted, vous acceptez? Usted acepta. ¿Quelle méthode de paiement vous acceptez? O alguien puede también preguntar, ¿acceptez-vous? Y después vas a ver el vocabulario efectivo, tarjetas, etc. Cheques. Acceptez-vous y vos respondes. Nous acceptons. Nous acceptons. Nosotros aceptamos. Mira, siempre cuando vas a tener el pronombre, entonces sujeto de tu frase, con el verbo y aquí, bueno, el verbo se va a empezar por vocal, vas a hacer una liaison, entonces una conexión del sonido. Entonces vas a pronunciar nous acceptons, ¿ok? Porque normalmente no pronuncias este S, ¿sí? Pero aquí está con vocal nuestro verbo. Entonces, nous acceptons. Muy bien. Nous acceptons. Y ahora vamos a ver cuáles son los métodos del pago. Entonces, quelles sont les méthodes de paiement? Quelle méthode de paiement vous acceptez? También, mira, alguien
puede preguntarte de otra forma. Llegamos a nuestras formas de pago. Entonces, nuestra palabra de la primera diapositiva, ¿cómo préférez-vous? Si usted prefiere payer. ¿Cómo préférez-vous payer? ¿Cómo usted prefiere pagar? Usted puede preguntar, ¿cómo préférez-vous payer? Entonces el cliente va a decir, je préfère, sí, yo prefiero payer, pagar par carte bleue. Entonces, en Francia, carte bleue es simplemente la tarjeta. Allá no hay tanto diferencia entre tarjeta de débito o tarjeta de crédito, pero nosotros ahora vamos a conocer vocabulario más sobre este tema. Entonces, podemos, para terminar esta pregunta, acceptez-vous, ¿no es cierto? Usted acepta. Podemos decir, por ejemplo, les cartes de crédit. Les cartes de crédit. Se entiende solo. Tarjetas de crédito. Les cartes de crédit. O podemos decir, bueno, de débito, ¿no es cierto? Como para poner enfoque, porque aquí está quizá muy importante en nuestro país, ¿no es cierto? Pero para un francés que no está tan acostumbrado, que no hay diferencias de pagos, sería bueno si aprendes esta expresión, que no es muy usada en Francia, pero en nuestro contexto latinoamericano puede estar muy, muy importante. Entonces, les cartes à débit immédiat. Les cartes à débit immédiat. Podemos también tener la palabra clave, entonces, l'espèce. L'espèce, repita conmigo, l'espèce. Muy bien. O forma antigua, pero quizá alguien te va a preguntar, l'échec. ¿Ok? L'échec. Bueno, vamos quizá a pronunciar bien. Les cartes de crédit. Repite. Les cartes à débit immédiat, l'espèce, l'échec. Muy bien, l'échec. Entonces, aquí podemos simplemente decir je peux payer par carte. Puedo pagar. O esto va a decir el cliente y nosotros vamos a decir al cliente de usted. Entonces, vous pouvez, usted puede pagar, vous pouvez payer y aquí en general par carte. Mira la diferencia entre la preposición par carte. Aquí podemos, como estar más preciso, lo que vimos en diaporama de antes, par carte de crédit, par carte de débit immédiat ou en espèces. ¿Ok? En espèces. Muy bien. Vous pouvez payer en espèces. Vous pouvez payer par carte de crédit, par carte a débit immédiat. ¿Sí? En estas estructuras con preposición ya no vamos a tener este artículo que normalmente sí siempre lo tenemos en idioma francés. Entonces, bueno, aquí aprendimos par carte de crédit, par carte a débit immédiat, par chèque, también par chèque, único en espèces. En espèces. Je veux payer en espèces, je veux payer par carte. Perfecto. El cliente, si por ejemplo va a decir, o usted dice, je préfère, o por ejemplo, nous acceptons l'espèce, ¿no es cierto? Aceptamos efectivo. Y va a decir, je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de monnaie. Entonces todo lo que es chiquito, ¿no es cierto? Son más chiquitas. Entonces, je n'ai pas de monnaie.
y te presenta. Voilà, puede insistir, voilà, así es, eso es. Eso es palabra clave también para vos, porque vos, cuando vas a dar ticket de pago o alguna cosa, siempre puedes decir en francés, voilà, así es, eso es, para vos. Ma carte de crédit. Muy bien. Esta frase también, si te va a pagar el cliente y vos no vas a tener el cambio, vas a decir, je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de monnaie. Perfecto. Aquí podemos decir también, nous proposons les prix préférentiels si vous payez en espèces. Esta frase es muy linda. ¿Por qué? Porque justamente aquí podemos dar un argumento bien dicho en idioma francés y cómo expresar algún sentimiento para el idioma y para nuestro arte de vender. Entonces vamos a decir, ¿te acuerdas el verbo proposer, que era proponer? Entonces, nosotros, nous proposons le prix, el precio, ¿te acuerdas? Preferencial. Claro, como mejor, de verdad. De preferencia, si vous payez, si usted paga en espèces. Si vous payez en espèces. Acuérdate de esta frase, la vamos a pronunciar bien. Nous proposons le prix préférentiel si vous payez en espèces. Muy bien, en espèces, en efectivo. Podemos decir también, si vous désirez payer par carte, désirez es si usted desea, también una expresión muy linda. Acuérdate que después, obviamente, puedes intercambiar. Por ejemplo, désirez por voulez, que usted quiere o usted desea. Si vous désirez payer par carte, nous devons ajouter 10% de charges supplémentaires. Sí, eso pasa mucho. Nosotros debemos ajouter, sí, adicionar 10% de charge supplémentaire. Charge supplémentaire, simplemente todo que está además, un cargo suplementario. Bueno, todo el mundo entiende que son charges supplémentaires, no importa en qué país estamos. De charges supplémentaires. Tenemos que preguntar también algo muy importante para nosotros, porque aquí en Latinoamérica siempre vamos a averiguar la identidad de alguien. Entonces vamos a preguntar, ¿pourriez-vous? Usted podría, ¿pourriez-vous? Muy elegante, ¿no es cierto? Me montrer votre carte d'identité. Usted podría mostrarme, montrer votre carte d'identité. Sí, DNI. Votre carte d'identité. Pour, y esta frase es para memorizar, pour prouver, para justificar que vous êtes bien, que usted está bien, le propriétaire de la carte bancaire. Sí, que es dueño. Le propriétaire. Repita conmigo. Propriétaire. Como viste aquí, ahí siempre se pronuncia E. Propriétaire. Toda la frase vamos a leer. Repítala, memorízala. Pourriez-vous me montrer votre carte d'identité pour prouver que vous êtes bien le propriétaire de la carte bancaire? Bueno, entonces usted me podría mostrar que de verdad es dueño de la tarjeta. Obviamente sí, eso hay que preguntar y nadie se ofende. Aunque las reglas son diferentes. Podemos tener también, ¿pourriez-vous signer la confirmación? ¿Pourriez-vous signer la confirmación? Usted podría firmar. ¿Pourriez-vous signer? Firmar, signer
la confirmación. Podemos preguntar también, ¿souhaitez-vous un reçu? ¿Souhaitez-vous un reçu? Es que usted como desea, pero este es un poquito más popular. ¿Souhaitez-vous un reçu? Entonces, usted necesita, usted desea como algo que vuelve, como una confirmación, como un papelito, un reçu, una palabra bien en general, un reçu. O el cliente, él te puede preguntar, ¿je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît? Una palabra muy importante esta. S'il vous plaît. Por favor, repita conmigo. S'il vous plaît. Entonces, yo puedo avoir, tener le ticket de caisse, ¿sí? El recibo de verdad, más en supermercado, bueno, en unas tiendas, le ticket de caisse. Vamos a responder oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Y aquí también vamos a ir a cajero. ¿Por qué? Porque algunas frases del cajero pueden ser muy útiles para nosotros justamente si alguien va a pagar con la tarjeta, ¿sí? O podemos también enviar a alguien, por ejemplo, si alguien nos pregunta, je n'ai pas de monnaie. ¿Te acuerdas de esta frase? Je n'ai pas de monnaie. No tengo cambio. Où est? ¿Dónde está? Distributeur. ¿Sí? Cajero. Où est un guichet automatique? ¿Dónde está cajero? Es el sinónimo. Distributeur, guichet automatique. Pero bueno, también hay tarjetas que exigen poner el código PIN. Entonces, si el cliente no va a saber qué hacer y no va a cambiar nada, ¿no es cierto? Porque no va a entender en español y allá usted va a ver que hay que simplemente poner código PIN, va a decir, composez-vous votre code secret. Composez-vous votre code secret. Muy bien. Entonces, como por favor, pon el código. Ajá. Después podemos decir también validé, validé, confirmar. O bueno, anulé, sí, cancelar. Podemos también, quizá ver, es una opción que no ocurre muchas veces, pero pueden estar los países si alguien tiene que, por ejemplo, choisir un montant. Entonces, elegir el número de dinero, ¿sí? Un montón. Entonces, como cuánto cuesta el costo, el precio de verdad, le prix. Choisir, elegir un montón. O el sinónimo exacto, justamente, une somme d'argent. ¿Sí? Une somme d'argent, porque argent es nuestra palabra clave de verdad de hoy, porque significa dinero. Argent, argent. Entonces, choisir une somme d'argent. Perfecto. Vamos a repetir muy rapidito la pronunciación. Entonces, distributeur, guichet automatique. Composez votre code secret. Validez, annulez, choisir un montant, choisir une somme d'argent. Perfecto. Y la última situación de pagos que nos puede ocurrir y puede ser bastante frecuente en nuestro país es el cliente nos va a decir, oh, je voudrais échanger de l'argent. Quisiera cambiar el dinero, ¿no es cierto?, de una moneda a otra. Échanger es como cambiar, changer conocimos, pero échanger es intercambiar de verdad, como euro por dólar, por ejemplo. Je voudrais échanger, y nuestra palabra clave con su artículo de verdad el más usado, entonces partitivo, de l'argent, dinero. Je voudrais échanger de l'argent. Y nos va a preguntar, ¿quel est le taux de change? Esta es nuestra palabra clave de verdad. Le taux de change, ¿sí? ¿Cuál es de verdad
el cambio oficial o el cambio aquí. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar, ¿quel est le taux de change entre peso et dollar? ¿Quel est le taux de change entre soles et euro? Oui, ¿quel est le taux de change entre dollar et euro? Dependiendo del país. Perfecto. Espero que esta clase era muy útil para saber lo que te va a preguntar el cliente, lo que vos podés también responder y después acuérdate que en la estructura de la frase puedes reemplazar algunos verbos por otros que tienen significado bastante similar, como por ejemplo lo que conociste, souhaiter, désirer o vouloir, ¿sí? Que siempre desear o querer, o simplemente también cambiar, por ejemplo, el nombre del producto o las formas de pago. Te invito a la siguiente clase.